Buenas tardes. El día de hoy, un grupo de estudiantes de medicina de cuarto semestre de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, presentarán el tercer seminario de neurociencias a la docente Alfonsina Martínez y a los compañeros de clase presentes. En el siguiente seminario se mostrarán algunos aspectos referentes al sistema motor, sus generalidades, la neurona motora superior e inferior, sus relaciones clínicas y sus relaciones patológicas. El siguiente seminario estará a cargo de los siguientes estudiantes: Carlos Alexander Figueroa Perlaza, Sebastián Leal Naranjo, Juan Sebastián Medina Serna, Juan Sebastián Morales Bejarano, Luis Carlos Moreno Cruz, José Urrea Lazo y Marco Antonio Ramírez, quien les habla. Y recuerden, donde quiera que haya un amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Hipócrates. Para hablar de las generalidades del sistema nervioso debemos de tener en cuenta que hay que realizar un análisis desde lo general hacia lo particular, iniciando por un estudio de los movimientos voluntarios e involuntarios, que son un patrón de movimientos de musculatura esquelética que son basados en lo espacial y en lo temporal, que están dirigidos inicialmente por el encéfalo y porciones de la médula espinal. El estudio de este sistema motor nos ha permitido reconocer el funcionamiento de todo el sistema nervioso central junto con el motor. Entonces, ¿qué sucede? También estos patrones que tenemos en este sistema han permitido reconocer la etiología de diversas patologías, cómo y dónde se localizan las depresiones de neurotransmisores en diferentes lugares de nuestro encéfalo y posiblemente en la médula espinal. Diversos órganos, por ejemplo, el cerebelo y ganglios basales que se observan inicialmente en un corte sagital de nuestro cerebro. Estos permiten realizar movimientos que son más complejos y necesitan acciones realmente de tipo voluntario. Entonces observamos que hay reflejos esenciales que son realmente orquestados por estos dos órganos, cerebelo y ganglios de la base, como lo son los reflejos esenciales. Uno de estos es el reflejo rotuliano, que es realizado mediante un especialista con un martillo de reflejos, le da un pequeño toque al tendón rotuliano y el pie involuntariamente se levanta. Esto es un reflejo del músculo cuádriceps femoral. Hablando del sistema motor visceral, debemos de tener en cuenta que este tiene una relación no tan importante con el sistema motor en general, pero tiene una relación más estrecha con el sistema nervioso autónomo. Aquí podemos observar las inervaciones de una víscera del tracto gastrointestinal que tiene aferencias tanto simpáticas como parasimpáticas. Estas hacen parte del sistema nervioso autónomo. La función del sistema nervioso simpático, en este caso en el tracto gastrointestinal, es retrasar o disminuir la peristalsis. ¿Por qué? Porque en situaciones de alerta, en situaciones de huida, no podemos permitir, o nuestro cuerpo no permite el desplazamiento del alimento desde los intestinos hacia el recto. En cambio, en el sistema nervioso parasimpático observamos que es en nuestro estado de homeostasis, es en nuestro estado que estamos en reposo. Entonces, por lo tanto, sí va a haber un desplazamiento, sí va a haber una activación de este músculo y del tracto gastrointestinal, donde vamos a observar que, como mencioné anteriormente, en estado de reposo va a haber un desplazamiento del alimento para una posterior defecación, ya que ya se obtuvieron todos los nutrientes, todos los carbohidratos, todos los aminoácidos, electrolitos y demás. Al referirnos a la neurona motora inferior, vemos que esta tiene una relación directa con todos los circuitos locales de la médula espinal y el tronco encefálico. Entonces, aquí podemos ver que en el asta ventral de la médula espinal hay una conexión mediante el ganglio de la raíz dorsal hacia el músculo, que en este caso es el cuádriceps femoral. Entonces observamos que la neurona motora inferior, que es esta que observamos aquí, que va desde el músculo directamente hasta, como mencioné, el asta ventral de la médula espinal, vemos que es una de las más importantes porque tiene un complemento con la neurona motora superior, que ya tiene una vía más indirecta, ya no está directamente conectada con el músculo, pero tiene secuencias que son ya más complejas. Entonces,
¿Qué sucede referente a esto? Hay diferentes trastornos neurodegenerativos y trastornos neuronales que afectan el control motor. Uno de estos es la hemiparesia, que lo que pasa con la hemiparesia es que hay una debilidad muscular de un lado del cuerpo, un ejemplo, el brazo izquierdo y la pierna izquierda, o el brazo derecho y la pierna derecha. ¿Qué ocurre? Que hay una debilidad en el tracto corticoespinal o en el tracto piramidal de la comunicación que hay entre la corteza y la médula espinal. Para hablar de los aspectos generales de la neurona motora superior, debemos indicar cuál es su trayecto, cómo esa se desplaza a través del sistema nervioso central. Entonces aquí indicamos que ellas van desde los centros superiores, que en este caso es corteza cerebral, desde los circuitos locales del tronco encefálico y una posterior distribución hacia segmentos de la médula espinal, donde posteriormente aquí va a haber una sinapsis donde encontramos que en el asta ventral de la médula espinal va a haber un nacimiento de una neurona motora inferior. Entonces vemos que el origen real de las neuronas motoras superiores está indicado por los centros del tronco del encéfalo, los circuitos locales, y las diferentes áreas corticales, en este caso la motora. Entonces vemos que hay diferentes vías que están regulando este movimiento de la neurona motora superior, como el complejo nuclear vestibular y la formación reticular. Estas dos permiten saber y reconocer, tener una propiocepción, dar donde tenemos nuestro cuerpo ubicado espacial y temporalmente. Luego tenemos unos núcleos rojos que permiten la orientación de los brazos junto con el tronco del encéfalo. Ya los periféricos superiores, que hay una abundante población de estas neuronas en estos folículos, vemos que nos sirven para los de la cabeza y los ojos. Finalmente podemos observar que la generación de los movimientos se basa en todos los circuitos locales de esta neurona superior. Si no tenemos una complementación de neurona superior de todo este trayecto que anteriormente mencioné, no va a haber un movimiento preciso y exacto en situaciones que son de tipo voluntario, pero son más complejas. Ok, ahorita voy a explicar el control descendente del circuito de la médula espinal, de información general. La porción más medial de la central contiene grupos de neuronas motoras inferiores que inervan los músculos axiales o los proximales de las extremidades, mientras que las porciones más laterales contienen neuronas motoras inferiores que inervan los músculos distales de las extremidades. Ahora, las neuronas de circuito local, ubicadas en mayor medida en la zona intermedia de la médula espinal, que aportan gran parte de las aferencias directas hacia las neuronas motoras inferiores, también están organizadas topográficamente. Ahora, así, la región medial de la zona intermedia de la sustancia gris medular contiene las neuronas de circuito local que hacen sinapsis con neuronas motoras inferiores en la porción medial del asta ventral, mientras que las regiones laterales de las zonas intermedia contienen neuronas locales que hacen sinapsis sobre todo con neuronas motoras inferiores en la asta ventral lateral. Bueno, aquí hay una representación más gráfica de lo anteriormente dicho, y debido a que las conexiones que realizan los patrones del circuito local son diferentes en relación a los intermedios, a la región medial, para la redundancia, son muy diferentes en relación a los laterales. Ahora, las neuronas de circuito local que inervan la región medial de la asta ventral se localizan hacia la región medial, en la zona intermedia de la sustancia gris de la médula espinal. Tienen acciones que se extienden sobre algunos segmentos medulares y terminan bilateralmente. Por el contrario, las neuronas de circuito local que inervan las porciones laterales de la asta ventral se localizan más hacia la región lateral y tienen acciones que se extienden sobre algunos segmentos medulares y terminan solo sobre el mismo lado de la médula espinal, como lo podemos ver en este caso. Las vías descendentes que hacen contacto con las porciones mediales de la sustancia gris de la médula espinal participan sobre todo en el control de la postura, y las que hacen contacto con las porciones laterales participan en el control fino de las extremidades distales.
Ahora, las vías que influyen en las neuronas motoras en la región medial del asta ventral son originadas desde el colículo superior del tracto coliculoespinal, originada también la formación reticular continua bulbar en el tracto reticuloespinal y en los núcleos vestibulares laterales y mediales de los tractos vestibuloespinales. Ahora, las vías que influyen en los músculos proximales de los miembros son originadas en el núcleo rojo del tracto rugoespinal y terminan en las áreas más laterales del asta ventral. Bueno, aquí tenemos vías directas e indirectas que van desde la corteza motora hasta la médula espinal. Entonces, tenemos unas proyecciones corticales directas y unas proyecciones corticales indirectas. Para iniciar los movimientos de las proyecciones distales de las extremidades también terminan sobre neuronas en la formación reticular que queda por esta parte, y aquí podemos ver una decusación piramidal. En cambio, por este lado, para mediar ajustes posturales que apoyan el movimiento, la vía reticuloespinal termina en las porciones mediales del asta ventral, donde se localizan las neuronas motoras inferiores que inervan los músculos axiales. Por lo tanto, la corteza motora tiene tanto vías directas como indirectas que pueden influir en las actividades de las neuronas que se encuentran en la médula espinal. El siguiente tema es centros de control motor en el tronco del encéfalo. Bueno, el tronco del encéfalo se va a encargar de regular las siguientes funciones: equilibrio, postura y tono muscular. El tronco del encéfalo va a dar origen a las vías supraespinales, las cuales van a dividirse en dos dependiendo de su posición. Entonces, tenemos el sistema de control motor dorsolateral medular, el cual va a controlar los movimientos distales de las extremidades, y tenemos el sistema ventromedial, el que controla la musculatura axial y proximal de las extremidades. Entonces, el sistema ventromedial va a estar constituido por tres haces vestibuloespinales medial y lateral, que son los núcleos bulbares, haces reticuloespinales medial y lateral provenientes de la formación reticular, y los haces tectoespinales. Los haces, voy a explicar qué es la formación reticular. La formación reticular es un conjunto de conexiones neuronales que pueden ser excitatorias o inhibitorias de gamma del sistema motor. Yo anteriormente expliqué que era gamma. Entonces, la formación reticular va a estar constituida por tres, los cuales van a ser el núcleo RAFE, el cual es donde en él es el principal punto del sistema nervioso central, donde va a haber mayor serotonina, el locus coeruleus, el cual es el principal lugar donde va a haber adrenalina en el sistema nervioso central, y está encargado de regular los estados de alerta, pues implica los estados de alerta. Y el otro es el SARA. El SARA es el sistema activador reticular ascendente, el cual está implicado en determinar el estado de excitabilidad del sistema nervioso central. Por decirlo así, eso define si estás en coma o no estás en coma, pues ya que si tu sistema nervioso central no tiene excitabilidad, pues no puedes hacer nada. Entonces, ese también está implicado, se me olvidó decirlo, en los estados de grado de conciencia, estado de vigilia y estado de sueño. Entonces, los haces reticuloespinales medial y lateral, que son los provenientes de la formación reticular, van a ser dos, como está aquí, el medial y el lateral. Y el medial va a estar ubicado entre la protuberancia inferior y el mesencéfalo, y el lateral va a estar ubicado en el bulbo. El medial se va a encargar de todo lo que son los movimientos antigravitatorios, por ejemplo, la postura está en contra de la gravedad, y el lateral va a ser inhibitorio de los movimientos antigravitatorios, lo cual va a ayudar a la flexión muscular. Tenemos los haces vestibuloespinales, medial y lateral, y estos van a partir, mejor dicho, de los núcleos vestibulares, que son superior, inferior, medial y lateral. Entonces, del núcleo vestibular medial y superior va a salir el haz vestibuloespinal medial, y el núcleo vestibular lateral va a salir el haz vestibuloespinal lateral, como le dice su nombre. Estos son núcleos bulbares, entonces también, como dice su nombre, están ubicados en el bulbo.
Los núcleos vestibulares y los ejes vestibulares van a estar relacionados con los estados, o mejor dicho, van a recibir la propiocepción. ¿Qué es eso? Van a recibir la información del aparato vestibular sobre la posición de la cabeza, del cuerpo, los movimientos de la cabeza, del cuello, del tronco, etcétera, etcétera, en el cual estos también van a ejercer una actividad complementaria a esos movimientos. Es decir, de que si estamos realizando un movimiento con los bíceps, estos pueden generar, por ejemplo, una contracción en el gastrocnemio para evitar que el cuerpo pierda su postura y prevenir una caída, por decir un ejemplo. Tendremos otros núcleos tales como son el núcleo rojo, el cual va a estar ubicado en el mantenimiento postural, se va a encargar de inhibir las neuronas que se encargan de la extensión, o sea, las neuronas extensoras de las extremidades, y va a activar, o sea, se van a estar activadas las neuronas flexoras de las extremidades, y también va a estar implicando los reflejos posturales, es decir, los movimientos de las extremidades distales. Y tenemos el tubérculo cuadrigemino, el cual va a estar encargado en los reflejos de atención. Cuando digo los reflejos de atención es que él va a recibir información del sistema vestibular, visual, auditivo, donde él se va a encargar de mantener, digamos, la visión en el punto en que se le está prestando atención. Esto nos ayuda mucho, hay veces, para dar respuesta a estímulos que pueden ser agresivos. Por ejemplo, si te van a robar, si estás atento, gracias a este sistema puedes dar una respuesta adecuada. Entonces, este se ha implicado mucho en los estados de atención y ayuda a generar la respuesta a esos estímulos. Gracias. Bueno, aquí vamos a ver una vista lateral y una vista medial. Lo que estamos viendo de verde es la corteza premotora medial. La podemos ver aquí en la vista lateral y la podemos ver acá en la vista medial. Lo que vemos de morado es la corteza motora primaria. La podemos ver aquí en la vista medial y en la lateral la vemos aquí. Y simplemente en la lateral, simplemente en la vista lateral podemos ver la corteza premotora lateral. Corteza motora primaria. Generalmente la corteza motora primaria no controla en forma directa los músculos individuales, sino que parece controlar movimientos individuales o secuencias de movimientos que requieren actividad de múltiples grupos musculares. A su vez, las motoneuronas alfa de la médula espinal codifican la fuerza de contracción de grupos de fibras musculares usando un código de frecuencia y el principio del tamaño. La corteza motora primaria se encuentra en el surco central, en esta parte de aquí del encéfalo, y se divide en dos, en el tracto corticoespinal y en el tracto corticobulbar. Ya en el tracto corticoespinal pues se van a dividir todo lo que son los movimientos para los pies, dedos, piernas, tronco, etc. Y en el tracto corticobulbar, la lengua, mandíbula, labio, rostro, nariz, ojo y cuello. Es como, por decirlo, la parte superior y el otro la parte inferior. ¿Qué codifica la corteza motora primaria? La corteza motora primaria codifica la velocidad. Por ejemplo, las neuronas se activan de 5 a 100 milisegundos antes de iniciar un movimiento. También la corteza modifica la fuerza del movimiento, ya que no es igual, ejemplo, tirar una bola de tenis a tirar una bola de bolos, que es mucho más pesada. Entonces tendrá que hacer una mayor fuerza, una menor fuerza, y así mismo se activan las neuronas correspondientes. Otra cosa que codifica es el movimiento, ya sea, por ejemplo, para mover las manos, la fuerza con la que se va a mover, la dirección en la cual se va a mover, ya sea adelante, atrás, al lado. También codifica la extensión del movimiento, qué tanto vamos a poder llegar a un lado, o qué tanto vamos a coger algo, algún objeto. Más que todo es para eso. Es como decirlo así, entre la extensión y el distanciamiento del movimiento. Otra cosa es que codifica la velocidad del movimiento, la cual es, por ejemplo, cuando vamos a coger una taza y la vamos a poner en algún lado, la velocidad en la que vamos a ir a ponerla en el blanco, en el lugar donde se está esperando llegar, ya sea que en las primeras reacciones vaya a ser rápido y luego cuando la vamos a poner vaya a ser muy lento, para evitar lo que vaya a pasar, ya sea regar la taza en este caso. Bueno, a continuación tenemos la corteza premotora.
La corteza premotora está definida como un complejo de interconexiones establecidas en el lóbulo frontal con relación a la corteza motora primaria. Las neuronas que se establecen en la corteza premotora vienen estando relacionadas directamente con conexiones recíprocas con la corteza motora primaria y directamente con acciones que se prolongan a través de las vías corticobulbares y corticoespinales hacia las neuronas establecidas dentro del circuito local y las neuronas motoras inferiores asociadas con el tallo cerebral y la médula espinal. Para definir las funciones específicas de la corteza premotora tenemos que establecer primariamente en cuántas se divide la corteza premotora. En este caso tenemos la corteza premotora medial y la corteza premotora lateral. ¿Listo? Entonces, la corteza premotora lateral es la que se establece dentro de respuestas relacionadas con el tiempo en la aparición de los movimientos. Las células disparan con mayor intensidad en acción de un estímulo, asociando todos los movimientos que se puedan con respecto a las acciones específicas que se quieran realizar. Las lesiones en esta región deterioran la capacidad de asociación de movimientos en respuesta a diferentes estímulos visuales y verbales, ya sea perdiendo la capacidad de realizar las tareas específicas a la acción. Bueno, con respecto a la corteza premotora medial, tenemos que definir que, al igual que el área lateral, se encarga de relacionar los movimientos con respecto a cualquier estímulo, pero en esta región está basada en la asociación de acciones respectivas a estímulos internos, más que todo. En el caso de esta zona, si hay una lesión progresiva, causa la incapacidad de realizar movimientos autoinducidos o espontáneos, pero por el contrario, la capacidad de reaccionar a estos estímulos externos sigue intacta. Bueno, en resumen como tal, para finalizar esta parte, la corteza premotora dividida en estas dos zonas puede establecer que se encarga más que todo en la adecuación de movimientos específicos a determinados estímulos, pero todo depende de si el estímulo es interno o es externo. En los aspectos generales tenemos que la contracción del músculo estriado es dada por la neurona motora inferior en la médula espinal y en el tronco del encéfalo. También tenemos que los cuerpos celulares de la neurona motora inferior salen del acta ventral. También sabemos que las acciones superiores de la neurona motora superior infunden en el circuito local, circuito que da o modula los patrones de espacio y de tiempo de la neurona motora inferior. Centros neurales responsables del movimiento se dividen en 4 subsistemas. El primero en el interior de la sustancia gris de la médula espinal. Las células relevantes de estos son las neuronas motoras inferiores y neuronas del circuito local. Las neuronas motoras inferiores son las que sus acciones se salen del encéfalo y se van a ir correspondientemente a la cabeza y a los músculos. Y las neuronas del circuito local son aferencias sinápticas de las neuronas motoras inferiores, las cuales le van a dar a ellas los movimientos, las órdenes para el movimiento, reflejo o voluntarios, y que van a realizar en ellos los movimientos de los músculos. El segundo subsistema son las neuronas motoras superiores, cuyos cuerpos celulares se ubican en el tronco del encéfalo o la corteza cerebral. Ellas son las que van a ir directamente al circuito local y muy rara vez van a estar con las motoras inferiores. Entonces, ellas son las encargadas de por sí de mandar la señal para hacer los movimientos voluntarios. En ellas son esenciales para planificar, iniciar y dirigir las secuencias de los movimientos. Compuesta también por el sistema vestibular, somático, auditivo, lo cual le va a dar el tono muscular y el movimiento también de los ojos.
El tercer oído del cerebelo es el más grande, ubicado en la superficie dorsal de la protuberancia. Él es el encargado de analizar lo que se intentó hacer con lo que se hizo y mirar el error motor que se realizó para así en un futuro corregirlo y no volverlo a hacer de tal manera. Él es como la última manera de aprendizaje motora. El cuarto serían los miembros basales introducidos en la profundidad en el céfalo anterior. Ellos lo que hacen es suprimir, por decirlo así, lo que se va a hacer y lo no deseado que se vaya a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se vaya a la neurona motora superior, ellas ya van a llegar con una señal perfeccionada o por lo menos corregida para que el movimiento voluntario sea adecuado. Estos se ven afectados más que todo, por ejemplo, en el síndrome de Parkinson o en la enfermedad de Huntington, que es la degeneración de las neuronas, es hereditario, claro está. En este caso tenemos la relación neurona motora y el músculo. Inicialmente tenemos que considerar que cada una de las neuronas motoras inervan una a una las fibras musculares de un grupo de músculos o un músculo determinado, las cuales a su vez van a aglomerarse en una formación de forma de bastón y van a ubicarse en la zona del eje mayor del asta ventral de la médula espinal. Todo esto va a tener una relación medio lateral y longitudinal que va a depender de qué músculo va a ser inervado. Bueno, aquí tenemos una sección de la médula espinal donde vamos a destacar que, como ya hace la repartición medial y lateralmente, tenemos que tener en cuenta que va a ser repartido dependiendo a qué músculo vaya a ser inervado. Por ejemplo, los músculos posturales, los que son adecuados al cuello, vienen estando en toda la línea media. Luego vienen los hombros, que van a ser una porción más lateral debido a que pues son más distales al cuerpo. Y cada vez, mientras más se alejan, entre más distales sean, más lateral van a estar ubicados en la médula espinal. En el caso de los miembros distales, que son los dedos, las manos y los pies, van a estar ubicados en la parte más lateral de la médula espinal. Bueno, al hablar de neuronas motoras tenemos que clasificarlas en dos grupos: neuronas motoras alfa y neuronas motoras gamma. Las neuronas motoras gamma van a estar inervando fibras musculares especializadas, las cuales también van a estar inervadas por fibras nerviosas, caracterizándolas como receptores sensitivos denominados usos musculares. Bueno, en el caso de los usos van a estar encapsulados, valga la redundancia, por una cápsula de tejido conectivo, los cuales va a hacerlas denominarse como fibras motoras intrafusales, como lo pueden ver aquí, y van a estar encargadas de llevar aferencias sensitivas hasta el encéfalo y la médula espinal, regulando longitud y tensión en el músculo. Hablando de la neurona motora alfa, tenemos que caracterizarla como las que inervan las fibras extrafusales, que son estas que pueden ver aquí, las cuales van a estar encargadas de generar la fuerza para el mantenimiento de la postura y el movimiento. Bueno, el siguiente tema es la unidad motora. La unidad motora es la unidad de control funcional y estructural del músculo esquelético. Corresponde a un sistema formado por una neurona motora y las fibras musculares que ya inervan. Entonces aquí tenemos un dibujo básico pues para explicar de mejor forma. Tenemos entonces una unidad motora, ¿sí? Tenemos un axón principal y unas ramificaciones axónicas. Estas van a inervar hacia las fibras musculares, que son conocidas como extrafusales, ya que son la parte más externa de los músculos. En los diferentes músculos el número de unidades motoras varía según las características funcionales. Hay neuronas que solo inervan 5 fibras musculares, como lo son por ejemplo las de los músculos extraoculares, mientras que otras inervan hasta 100, como lo son por ejemplo las del músculo temporal. Los músculos que reciben mayor inervación, es decir, están controlados por un mayor número de unidades motoras, son los que realizan movimientos más finos. Los músculos extraoculares, por ejemplo, están controlados por casi 200 unidades motoras.
No importa, compáralo ahí que yo... considerando características anatómicas y funcionales, se distinguen tres tipos de unidades motoras. Entonces tenemos las lentas, que es donde la motoneurona es de cuerpo pequeño, árbol dendrítico poco desarrollado, axones de diámetro reducido y velocidad de conducción baja. Inervan fibras musculares tipo 1 de contracción lenta. Tenemos también las rápidas y resistentes a la fatiga. Estas motoneuronas son grandes, con árbol dendrítico bien desarrollado, axones gruesos y de alta velocidad de conducción. Inervan fibras musculares tipo 2, blancas, de contracción rápida. Y tenemos también las rápidas fatigables. Estas, sus motoneuronas presentan características estructurales similares a las del grupo anterior, pero estas van a inervar fibras musculares de tipo 2B, de contracción rápida pero fatigables. Las unidades motoras, pausalo ahí. Bueno, la cantidad de fuerza que desarrolla un músculo depende del número de unidades motoras que son reclutadas en respuesta a su activación, es decir, se pone en marcha un proceso de reclutamiento. Para hablar del reclutamiento de las neuronas motoras debemos hacer un análisis de cómo las unidades motoras activas influyen en la cantidad de fuerza que un músculo es capaz de ejercer. Entonces vemos que un aumento de las unidades motoras activas van a generar una cantidad de fuerza bastante alta. En cambio, una disminución de las unidades motoras activas va a reflejar una disminución en la fuerza que esté ejerciendo en ese momento. Vemos que la estimulación sináptica también ejerce un valor importante en esto del reclutamiento de las neuronas motoras. ¿Por qué? Porque si vemos que hay una estimulación sináptica que es débil, este reclutamiento no se va a realizar con precisión. En cambio, si vemos que hay una estimulación sináptica fuerte, vamos a ver que va a haber un aumento en la cantidad de fuerza ejercida por un músculo. Nos dirigimos a la gráfica y observamos diversas neuronas que tienen unas características, por lo menos las que observamos aquí en este pequeño lapso que dice color morado. Vemos que son neuronas de umbral bajo de tipo lento. Aquí observamos unas rápidas de esta fragma que son rápidas y resistentes a la fatiga, y por último unas que son fatigables rápidas. Entonces, ¿cuál es el uso de estas neuronas? Vemos que las neuronas de tipo umbral bajo lento es cuando estamos en posiciones de reposo, cuando estamos acostados, tenemos las piernas en reposo, estamos completamente relajados, observamos esta función de la neurona. Ya con neuronas que son rápidas, resistentes a la fatiga, observamos acciones como caminar, la marcha, la carrera en este caso, y fatigables rápidas que ya necesitan el funcionamiento completo del músculo, la estimulación total de este, como el salto y el galope, en este caso para animales que tengan 4 patas. Vemos que la frecuencia de disparo máxima nunca alcanza el tétano fusionado. ¿Qué es el tétano fusionado? El tétano fusionado es una tensión muscular en donde individualmente cada fibra muscular no refiere ningún aumento ni disminución en su estímulo. Entonces vemos que por más frecuencia de disparo que se esté realizando sobre estas neuronas, así sean fatigables rápidas, fatigables lentas, sean de umbral bajo, vemos que él siempre será constante. Ahora vamos a realizar un análisis del efecto de la frecuencia de estimulación sobre la tensión muscular. Aquí podemos observar que hay estimulaciones únicas sobre el músculo. Esto, como lo mencioné anteriormente, son neuronas de umbral bajo y lentas. Entonces vemos que hay contracciones de 5 Hz en este caso, que como vemos tienen la subida y la bajada descendiendo como si fuera realizando la acción. Entonces vemos que estas son sumas temporales, esta gráfica se refiere a las sumas temporales, en donde se observa que a medida que estemos aumentando el estímulo y a medida que estemos hiriendo al músculo, van a haber una suma de la potencia en sí del músculo al realizar una acción. Vemos un tétanos que es no fusionado, en donde se observa que aquí
por más estímulos que hayan, sí puede haber una subida y una bajada referente a la ejecución de la actividad muscular. En cambio, finalmente vemos en el tétano fusionado, en donde vemos una frecuencia de disparos bastante alta de estímulos que le están llegando al músculo, en donde no se observan ninguna subida ni bajada. Una subida principal llega al tétano fusionado y una posterior bajada cuando el músculo ya no está con esa tensión activada. Al hablar de la frecuencia y unidad del motor en relación a la fuerza realizada, vemos un estudio de una gráfica que se realizó en una mano humana con un electrodo que fue transcutáneo, en donde se analizó que aquí encontramos la frecuencia de descarga de unidades y la fuerza voluntaria en gramos en el eje de las X. Entonces vemos que a medida que el individuo iba realizando fuerza, primero en el electrodo veíamos que aquí teníamos un punto que estaba en 8 Hz, aquí no estaba realizando ningún tipo de fuerza, veíamos que es constante, hay múltiples puntos sobre este valor de 8 Hz. En cambio, cuando el individuo iba empezando a hacer fuerza voluntaria, veíamos un aumento en la frecuencia de descarga de unidades motoras. Entonces esta relación es bastante importante para reconocer que mientras más fuerza voluntaria se haga, en este caso en una mano, vamos a ver frecuencias de unidades motoras bastante elevadas. Como vemos aquí, hay múltiples puntos referentes a la cantidad de veces que el paciente en este caso realizaba una acción de apretar la mano voluntariamente. Ok, a continuación voy a explicar el circuito de la médula espinal y los reflejos de estiramiento muscular. El circuito local está ubicado en el interior de la médula espinal y este mide algunas de las acciones reflejas sensitivo-motoras. El más sencillo de estos arcos reflejos ayuda a la respuesta al estiramiento muscular, que genera una retroalimentación excitadora directa a las neuronas motoras que inervan el músculo que se está estirando. La señal sensitiva para el reflejo de estiramiento se origina en los usos musculares. Estos están comprendidos o conformados entre 8 y 10 fibras intrafusales. Las fibras sensitivas de gran diámetro, denominadas aferentes IA, se enrollan en el centro de la porción de los usos musculares. El estiramiento impuesto sobre el músculo deforma estas fibras musculares intrafusales, lo que a su vez inicia potenciales de acción que activan canales iónicos y una puerta mecánica en los axones aferentes enrollados en el centro de esos usos musculares. También cabe resaltar que este arco reflejo monosináptico también es llamado de diferentes maneras como de estiramiento osteotendinoso o miotático, y es la base a las respuestas rotuliana, aquiliana, mandibular, bicipital y tricipital, evaluadas en un examen neurológico de rutina. Aquí hay una imagen que representa de una mejor manera lo que vendrían siendo los usos musculares. Aquí podemos ver un músculo, una fibra muscular, y esto que vemos aquí interiormente serían las fibras intrafusales del uso muscular que vendría siendo esto. Las fibras extrafusales serán inervadas por las neuronas motoras alfa y las intrafusales estarían inervadas por las neuronas motoras gamma. Estas neuronas motoras del aferente IA, lo que decíamos anteriormente, enrollan o envuelven la parte medial de los usos musculares, que serían estos. También hay algo que se denomina bolsas nucleares, que sería como lo que vemos aquí, una bolsita que, pues, como lo dije, está llena ya como de núcleos, y también otras fibras que están dentro de los usos musculares, que serían las de cadena nuclear, que ya no serían en forma de bolsa, sino como una cadena. Ahora, la rama de la neurona sensitiva basa el encéfalo y forma conexiones excitadoras monosinápticas con las neuronas motoras. Estas inervan el mismo músculo, que en este caso sería el bíceps, el músculo homónimo. Como sabemos, el bíceps está compuesto por dos partes, que sería el bíceps largo y el bíceps corto. Y al mismo tiempo inervan el músculo antagonista, que en este caso sería el tríceps. Esto permite, en este caso, por ejemplo, cuando hacemos una flexión del músculo bíceps, este está contraído y el músculo tríceps estaría relajado. A esto se le denomina inervación recíproca. Por último, tenemos este ejemplo donde podemos ver la acción de estos dos músculos, que sería el músculo homónimo y el músculo heterónimo, que decíamos anteriormente,
que sería el músculo homónimo el que está inervado por las fibras o las neuronas motoras, alfa y gamma de los huesos musculares. Y vemos el ejemplo de esta taza. En este momento tengo una taza en mi mano, está vacía, y sostenerla así me conlleva una acción que sería la flexión del músculo bíceps. En ese momento estaría mi músculo tríceps relajado. Si en ese caso yo recibo, esto sería un movimiento pasivo, como lo dice aquí, entonces ahí habría función de los dos músculos. Mientras estoy recibiendo la carga de agua, entonces estaría aumentando la descarga de los aferentes del uso, o sea, enviando una señal hacia el encéfalo, la médula espinal, y habría un cambio en la neurona motora alfa del músculo debido al agregado de líquido de agua en el vaso, y hay una facilitación e inhibición de las señales eferentes. Entonces, repito, el músculo bíceps está haciendo una contracción y el músculo tríceps está haciendo una relajación, lo que decíamos anteriormente que sería algo inversamente. Cuando recibo la descarga de agua, estoy teniendo un movimiento pasivo y en ese momento estarían los dos músculos ejerciendo una función, pero mayormente el músculo bíceps. También, cuando yo tengo los músculos normalmente en mi posición común, hay algo denominado tono muscular, en lo cual también están involucrados los usos musculares. Que así yo no estoy haciendo ninguna función, hay algo que siempre me mantiene que, por ejemplo, mi cuello esté firme, que no me vaya hacia adelante como los bebés, que cuando son recién nacidos no tienen la capacidad de sostener su propia cabeza. Vamos a hablar de la influencia de la actividad sensitiva sobre la conducta motora. Hay dos tipos de neuronas que participan en esta actividad. Son las neuronas tipo alfa y las neuronas tipo gamma. Las tipo alfa, inervan las fibras musculares externas y por eso se denominan extrafusales, pero en realidad son las mismas fibras musculares. Y las neuronas tipo gamma están ubicadas en el interior del uso muscular y están envueltas en una cápsula de tejido conectivo que las recoge todas en el músculo, en la parte interna del músculo, y se denominan intrafusales. Bueno, para entender mejor esa influencia sensitiva sobre la actividad motora, vamos a dividir esto en dos: voluntario e involuntario. Cuando hablamos de involuntario, son estímulos fuertes que nos llegan generando una reacción refleja hacia ellos. Entonces, aquí se va a ver la participación de estos dos tipos de neuronas de una forma muy importante. Bueno, primero aclarar que las alfas son un tipo de neurona que cuando se activan, a medida que se da la contracción o cambio de longitud del músculo, ellas van perdiendo tensión. Con tensión me quiero referir a fuerza. Y las neuronas tipo gamma se tienen que activar con las alfa al tiempo, pero cuando están activadas las dos al tiempo, al cambio de longitud del músculo no se va a perder tensión, o sea, no se pierde fuerza. Ahora sí, entonces cuando hablamos de la parte involuntaria, primero se activa, llega el estímulo, ¡pum!, se activa una pequeña parte de gamma. Esa pequeña parte de gamma va a reclutar a alfa. Eso va a aumentar las frecuencias de descargas excitatorias sobre los usos musculares, lo que va a hacer que ambas neuronas ejerzan la misma tensión. Un claro ejemplo de esto es cuando uno va en el bus y el bus uno sabe que frena, arranca. Cuando el bus, por ejemplo, frena, el cuerpo tiene que irse hacia adelante. Entonces, ese es el estímulo y se da el reflejo. Y ese reflejo lo que hace es que se activan estas dos y generan una tensión para impedir que el cuerpo, para impedir la caída. Ahora vamos a hablar de la parte voluntaria. Cuando es la parte voluntaria, una se puede activar más que la otra dependiendo el contexto del movimiento que vamos a realizar. Un estudio en los gatos ha revelado que cuando son movimientos de mayor complejidad que requieren una gran tensión, se activan más las gamma. Ese estudio refiere que un gato que cuando va caminando sobre un tejado, la actividad de gamma es más alta. Por lo tanto, las gammas son para movimientos un poco más complejos. Estos son para unos movimientos un poco de más gruesos. Entonces, no solo las gamma pueden reclutar a alfa, sino que las alfas también pueden reclutar a gamma. O sea, estas no son las únicas que se pueden excitar, también se pueden excitar primero las alfa. Y podemos decir que las gamma son la activación de gamma y alfa, en especial de gamma, es el tipo de neurona que sin importar la longitud del músculo no va a cambiar su fuerza. Por eso les decía lo de que al activarse las dos hay una gran tensión y al activarse solo alfa no es la misma tensión. Aquí a continuación pues les voy a explicar lo que les decía ahora.
Entonces acá vamos a tener los dos tipos de neuronas. Esta va a ser una extrafusal, pongámosla así, quiero decir extrafusal, y acá, como esta es interna, es un poco más delgada. Y esta va a ser, como esta línea, una intrafusal. Entonces, aquí vamos a hablar sobre un estímulo que va a llegar a alfa, en primer lugar. Estas son las fibras, ¿no? Entonces llega el estímulo. Este es un estímulo de alfa. Entonces, aquí vamos a ver que el estímulo de alfa va a tener una actividad aferente poco equilibrada. Si ven este espacio, quiere decir que aquí ha disminuido a medida que el músculo se estira. Entonces acá vamos a hacer la comparación de cuando se estimulan ambos. Tenemos el músculo, recuerden, este es el extrafusal, acá tenemos el intrafusal. Va a llegar estímulo alfa y estímulo gamma. Y vamos a notar algo, que la actividad aferente aquí va a ser constante. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces acá, a medida que cambia la longitud muscular, o sea esta, se va a dar, la fuerza de tensión es igual. Ambas fuerzas de tensión son iguales, por lo tanto se genera un movimiento un poco más fino, más específico, pero fue porque hubo una excitabilidad de ambos. Y acá solo se excitó alfa, y cuando se excita solo alfa, recuerden que yo les dije que al excitarse solo alfa, a medida que se da dando la contracción, la fuerza de tensión disminuye. Gracias. Como otra retroalimentación sensitiva tenemos el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi es una terminación sensitiva ubicada en la unión músculo-tendón. El órgano tendinoso de Golgi se encuentra inervado por un axón del grupo IB. Estos axones del grupo IB se caracterizan por ser un poco más pequeños que los axones musculares. El axón del grupo IB a su vez hace sinapsis con el axón muscular y de esta forma pueden generar una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el órgano tendinoso de Golgi necesitará menos fuerza para realizar los cambios de tensión muscular. De esta manera, el órgano tendinoso de Golgi mantendrá una fuerza constante para realizar los cambios de tensión muscular. Aquí podemos encontrar el órgano tendinoso de Golgi, la cápsula que recubre el órgano tendinoso de Golgi, su neurona aferente del grupo IB. Acá podemos encontrar el tendón y las fibras musculares también encontramos acá arriba. Las vías reflejas de la flexión. La explicación se centró en los reflejos impulsados por receptores sensitivos que se localizan en el interior de los músculos o tendones. Se explica cómo la estimulación de fibras nerviosas nociceptivas conduce a la retirada de la extremidad del punto de inicio de estimulación. Aquí, como podemos ver, está una tachuela la cual va a chuzar a la persona, en la cual ella va a hacer una retirada y su músculo flexor homolateral se va a ver activo, mientras su músculo contralateral se va a ver inactivo, para darle así el sostén conjunto del músculo extensor para fortalecerlo. A esto se le llama reflejo de extensión cruzado, el cual el músculo flexor se activa donde fue chuzado y el músculo extensor se va también a activar de la manera contralateral.
correspondiente al circuito de la médula espinal y locomoción, tenemos que relatar acerca de la contribución de los circuitos locales al control motor, siendo este directamente proporcional a las respuestas asociadas a las aferencias sensitivas, en donde se han realizado estudios con diferentes movimientos asociados ya sea a la locomoción y a la natación aplicado en animales, en donde se destaca que los circuitos locales de la médula espinal, o también llamados generadores centrales de patrones, coordinan y regulan diferentes momentos oportunos y movimientos asociados a la circunstancia alterada. Bueno, inicialmente podemos resaltar como un ejemplo el caminar de nosotros, que puede ser establecido de esta manera, en donde se tienen que destacar dos fases. Una, la fase del posicionamiento del pie, en donde la extremidad hace extensión y adelanta el pie posicionándolo de manera adecuada para que se pueda hacer el avance del ser humano o del bípedo en su efecto. También tenemos la fase del balanceo, en donde la extremidad se flexiona para nuevamente posicionar el pie y seguir con la marcha. Bueno, respectivamente al movimiento de los bípedos o del ser humano, tenemos que tener en cuenta que la velocidad se ve alterada solamente en la fase del posicionamiento del pie, pero la del balanceo se ve constante. Entrando en la sección de los cuadrúpedos, en este caso pues puse ejemplo de caballos, vienen estando en diferentes secciones, ya sea en velocidades bajas, donde hay un movimiento dorsofrontal de ambas partes, es decir, de las patas. Cuando hay un trote, se ve, mire, como en esta imagen, se ve que la pata anterior derecha va en secuencia con la posterior izquierda, e igualmente pues en el sentido inverso. Y en un galope se ve una secuencia balanceada entre las anteriores y las posteriores. Tenemos que tener en cuenta que hay una consideración entre los centros superiores y las aferencias que vengan desde dichos centros para la adecuación de las secuencias motores. Entonces, se realizó un experimento con un gato posicionando en una cinta giratoria en donde se le seccionó la parte torácica de la médula espinal y posteriormente la rama dorsal de la misma, en donde se confirmó que cada extremidad posee un centro generador de patrones específicos adecuados a la flexión y extensión de cada una de las extremidades. Adecuado a todo esto a los seres humanos, se viene específicamente en donde si un ser humano posee una lesión de las vías descendentes, va a tener hay posibilidad de que haya algún movimiento específico, pero no tan desarrollado como puede ser en lo que viene el ejemplo del gato. Entonces, ¿por qué se va a generar esto? Porque va a generar una dependencia de la generación de circuitos locales y patrones específicos para las vías descendentes de cada neurona motora superior. Ahora vamos a hablar sobre los síndromes de la neurona motora. Existe un síndrome inferior y uno superior, pero antes de eso vamos entonces a explicar todo muy bien. Para eso tenemos que empezar por una definición clara y concreta de qué son las motoneuronas. Las motoneuronas también son conocidas como neuronas motoras. Están situadas en el cerebelo y la médula espinal, que es esta región que está dibujada de azul. Su función es producir estímulos para inducir la contracción de los grupos musculares imprescindibles para realizar actividades cotidianas, como lo son el caminar, el tragar, el respirar, etc. Estas son encargadas de establecer las conexiones entre la motoneurona y las fibras musculares. ¿Sí? Cuando estas se unen, provocan una sinapsis especializada que se nombra placa motora o unión neuromuscular. Placa motora o unión neuromuscular. Ahora, las enfermedades de las neuronas motoras son trastornos neurológicos progresivos que destruyen selectivamente a las motoneuronas. Las células que controlan la actividad muscular voluntaria esencial para hablar, caminar, respirar, etc., ¿no? Estas enfermedades pueden tanto heredarse o adquirirse. Bueno, entonces ya con esta definición pasamos entonces a la MNS, ¿sí? O el síndrome de la neurona motora superior,
Entonces, la primera motoneurona, que también es así como se le conoce, la primera motoneurona superior, está en la corteza cerebral y tiene terminaciones nerviosas que forman la vía piramidal que conecta con la médula espinal. Cuando están afectadas las neuronas motoras superiores, las manifestaciones incluyen espasticidad o rigidez de los músculos de los miembros e hiperreactividad de los reflejos tendinosos, por ejemplo, como lo pueden ser sacudidas de las rodillas o los tobillos. Finalmente, pues puede perderse la capacidad de controlar el movimiento voluntario. Estas enfermedades también pueden heredarse o adquirirse. Y en el caso de la MNI, o sea, de las neuronas motoras inferiores, estas se encuentran ubicadas en el asta anterior de la médula y posteriormente sale para formar la raíz y el nervio periférico y más adelante la unión neuromuscular. ¿Y cómo se diagnostican las enfermedades de la neurona motora? No hay pruebas específicas para diagnosticar las enfermedades de la neurona motora, porque los síntomas pueden variar de un individuo a otro y las etapas tempranas de la enfermedad pueden ser similares a las de otras enfermedades. Este es uno de los principales problemas, su similitud con otro tipo de enfermedades. Esto hace difícil su diagnóstico. Los pacientes primero entonces deben someterse a un examen físico seguido de un examen neurológico. Este evaluará las aptitudes motoras y sensoriales, la función nerviosa, la audición, el habla, la visión, la coordinación y el equilibrio, su estado mental y sus cambios en el ánimo o su conducta. No existe cura o tratamiento estándar para este tipo de enfermedades de la neurona motora. El tratamiento de apoyo y sintomático puede ayudar a los pacientes a estar más cómodos, al igual que mantener su calidad de vida. ¿Qué es lo que sucede? Existen una amplia gama de medicamentos que pueden colaborarle a la persona que padece este tipo de enfermedades. Está, por ejemplo, un medicamento llamado Riluzole, que es el único medicamento recetado aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede? Este lo único que hace es prolongar la vida de 2 o 3 meses, pero no alivia los síntomas. Existen muchísima cantidad más de medicamentos que le envían a este tipo de personas, pero no son específicos. Simplemente sirven para, ya sea calmar un poco el dolor, o evitar, digamos, el exceso de saliva, pero en general no existe un medicamento que cure este tipo de enfermedad. Tenemos entonces también la atrofia muscular progresiva. Esta se caracteriza por la degeneración lenta pero progresiva solamente de las neuronas motoras inferiores. Afecta mayormente a los hombres con inicio más precoz que otras enfermedades de las neuronas motoras. La debilidad se ve típicamente en las manos y luego se propaga a la parte inferior del cuerpo, donde sí puede ser grave. Tenemos también la atrofia muscular espinal. Esta es una enfermedad hereditaria que afecta las neuronas motoras inferiores. La debilidad y consumo de los músculos esqueléticos están causados por la degeneración progresiva de las células del asta anterior de la médula espinal. Frecuentemente esta debilidad es más grave en las piernas que en los brazos. Bueno, el siguiente tema es la unidad motora. La unidad motora es la unidad de control funcional y estructural del músculo esquelético. Corresponde a un sistema formado por una neurona motora y las fibras musculares que ya inervan. Entonces aquí tenemos un dibujo básico pues para explicar de mejor forma. Tenemos entonces una unidad motora, ¿sí? Tenemos un axón principal y unas ramificaciones axónicas. Estas van a inervar hacia las fibras musculares, que son conocidas como extrafusales, ya que son la parte más externa de los músculos.
En los diferentes músculos el número de unidades motoras varía según las características funcionales. Hay neuronas que solo inervan 5 fibras musculares, como lo son por ejemplo las de los músculos extraoculares, mientras que otras inervan hasta 100, como lo son por ejemplo las del músculo temporal. Los músculos que reciben mayor inervación, es decir, están controlados por un mayor número de unidades motoras, son los que realizan movimientos más finos. Los músculos extraoculares, por ejemplo, están controlados por casi 200 unidades motoras. No importa, compáralo ahí que yo... considerando características anatómicas y funcionales, se distinguen 3 tipos de unidades motoras. Entonces tenemos las lentas, que es donde la motoneurona es de cuerpo pequeño, árbol dendrítico poco desarrollado, axones de diámetro reducido y velocidad de conducción baja. Inervan fibras musculares tipo 1 de contracción lenta. Tenemos también las rápidas y resistentes a la fatiga. Estas motoneuronas son grandes, con árbol dendrítico bien desarrollado, axones gruesos y de alta velocidad de conducción. Inervan fibras musculares tipo 2, blancas, de contracción rápida. Y tenemos también las rápidas fatigables. Sus motoneuronas presentan características estructurales similares a las del grupo anterior, pero estas van a inervar fibras musculares de tipo 2B, de contracción rápida pero fatigables. Las unidades motoras, pausalo ahí. Bueno, la cantidad de fuerza que desarrolla un músculo depende del número de unidades motoras que son reclutadas en respuesta a su activación, es decir, se pone en marcha un proceso de reclutamiento. Finalmente se deja la tabla de criterios para diagnóstico.